Hola Docentes Magazine, mi nombre es Juan Gregorio y quiero invitarlos a la exposición que se inaugura este jueves 4 de octubre en la Alianza Francesa titulada Tres historias, o como se diría en francés, Trois histoires. Mi obra básicamente está enmarcada en el tema de la historia como la conocemos todos, la historia de las antiguas civilizaciones, de los grandes imperios, de esos hombres que transformaron la historia. Es así que a partir del retrato yo hago una reelaboración, reinterpretación y descontextualización a partir del collage de estos personajes que tuvieron una relevancia en el pasado. Bueno, Juan Gregorio es un apasionado primero de todo por el arte, por la historia. Por eso esta muestra es una pequeña síntesis de, de eso que me apasiona, que es la investigación histórica. Obviamente está reflejada en las obras a partir de precisamente esas investigaciones, a partir de ese pasado que pues tanto me llama la atención. Pues se podría decir que sí, es una obsesión porque tanto la historia universal, la historia del ser humano, como la historia del arte es una historia que va paralela. O sea, no se puede desligar los grandes artistas de los acontecimientos políticos, económicos y religiosos que transformaron y cambiaron la humanidad. Bueno, hay toda una serie de personajes. La técnica que empleo generalmente es a partir de los medios tradicionales, el dibujo y la pintura. Es un breve recorrido histórico a partir de una línea del tiempo, de los diferentes periodos que comprenden la historia, ya sea desde la historia antigua hasta la historia moderna y contemporánea. Es así que, por ejemplo, van a encontrar personajes de las civilizaciones antiguas y personajes ya más cercanos a nosotros, o personajes que tuvieron hace 80 años, cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Toda una evolución, primero que todo porque cuando se aborda el tema de la historia a veces hay que ser demasiado riguroso, y aún más cuando se trabaja el retrato, porque hay que representar a la persona que está ahí, no solamente la parte de la fisonomía, o sea, que esté el individuo, que el individuo que está ahí representado tenga esas características propias del individuo, sino también el espíritu, esa psicología propia del individuo, pero también los aspectos históricos del momento, ya sea los atuendos, los estandartes y toda esa serie de elementos que hacen que son precisamente conectores dentro de esos periodos de la historia y de esos personajes. Bueno, realmente fue algo fortuito porque me llamó la atención. Bueno, de hecho hay muchos personajes que me llaman la atención, pero la idea es que más adelante pues sigan incorporándose pues a esta gran serie que son de estos personajes de la historia. Ahí en la muestra encontrarán a personajes pues que son muy conocidos como por todo el mundo, que es Hitler, ¿sí? Todo el mundo pues sabe quién es este personaje. De igual manera también personajes como de la antigüedad, como de la época del Imperio Romano, o incluso antes como de la gran civilización de Egipto. ¿Por qué incluir un autorretrato? Porque también en cierto modo, de esa manera como la historia me ha apasionado, también es como ese deseo de estar de estar dentro de esa historia, pero de una manera ficticia, o sea, como esa ficción histórica. Entonces, al abordar el autorretrato y plasmarme como un personaje de un determinado periodo de la historia. Sí, en algún momento he pensado de algunos personajes que se han convertido en referentes
de la historia nacional, de la política nacional, pero y en diferentes aspectos. Pero por ahora me llama la atención es más que todo los personajes de los que están, digamos, ya más vinculados al pasado, a un pasado que, bueno, inmediatamente está más cercano a nosotros, hace más, digamos, 70, 80 años, e incluso más, 100 años o muchos más años en el tiempo, pero también sí he pensado vincular a personajes, digamos, actuales, porque obviamente esos personajes dentro de 50 años ya van a ser personajes que van a ser ya van a estar prácticamente en las páginas de la historia. Bueno, hay muchísimos personajes históricos para retratar, pero sería, pues, en este momento, será complicado dar pues, un nombre, pero sí hay muchas personas que son bastante pues, relevantes y sí me gustaría pues, retratarlas. Bueno, las personas que deseen conocer algo más de mi trabajo lo pueden consultar en la página del Libro Total. Ahí hay algunos trabajos míos y en esta exposición que se inaugura en esta noche en la Alianza Francesa, que va a estar durante todo el mes de octubre.